Solo hay dos fuerzas en la existencia: la fuerza que crea y la fuerza que destruye. Esta afirmación sienta las bases de nuestro viaje a la guerra invisible que nos rodea. Ahora mismo, puede que sientas que estás luchando contra fuerzas invisibles. Tal vez te encuentres con una presencia espiritual que no puedes explicar. Un peso constante que presiona tu vida. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas cosas parecen oponerse implacablemente a ti, hay una razón. La Biblia revela que los demonios temen palabras específicas, palabras que no son solo frases ordinarias, sino que tienen en ellas un poder divino. Un poder que sacude los cimientos del mal. ¿Cuáles son esas palabras? Estas tres escrituras son más que mera poesía. Son armas que silencian la oscuridad. Una vez que entiendas su significado, verás por qué tiemblan los demonios. Al final de este video, no solo conocerás estos versículos, sino que también te mostraré exactamente cómo usarlos en tu vida para hacer retroceder el miedo, la duda y toda fuerza del mal que se te oponga. Quédate conmigo, porque al final, voy a compartir un ejemplo de la vida real de cómo estos versículos se han utilizado para desmantelar completamente los ataques espirituales. Un ejemplo que podría cambiar toda tu perspectiva sobre la batalla que estás enfrentando. ¿Estás listo para luchar con las palabras que el cielo te ha dado? Empecemos. La Biblia habla claramente sobre la guerra espiritual. En Efesios, capítulo 6 versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Hagamos una pausa y consideremos esto. Estamos en una batalla, pero nuestras armas no son físicas. No puedes alejar la depresión de un puñetazo o echar la ansiedad de tu casa como si fuera un ladrón. Estas luchas son reales, pero se libran en un nivel espiritual con armas que solo provienen de Dios. Imagina a alguien luchando contra el miedo. Tal vez seas tú. El miedo puede apoderarse de tu corazón, acelerar tus pensamientos y congelar tu capacidad de avanzar en la vida. Se siente como una mano invisible que aprieta cada vez más fuerte. Y por mucho que lo intentes, el miedo no te suelta. Ahora imagina a otra persona luchando contra la depresión, agobiada por una nube tan pesada que apenas puede levantarse de la cama. Tal vez sea la ansiedad la que le mantiene despierto por la noche, mirando al techo mientras su mente se debate en un sinfín de ¿y si? Estas son las fortalezas que el enemigo construye para mantenernos atrapados, sin esperanza y ciegos al poder de Dios. Pero aquí están las buenas noticias. Estas fortalezas pueden ser derribadas no con nuestra fuerza, sino con armas espirituales que Dios ha provisto. Así como un soldado es equipado con armadura para la batalla, a nosotros también se nos dan las herramientas para pelear. Estas armas, como dice la Biblia, son poderosas a través de Dios. No se basan en el esfuerzo humano ni en la fuerza de voluntad, sino en la autoridad divina. Las batallas espirituales que enfrentamos son comunes a todos nosotros. El enemigo puede usar diferentes tácticas: el miedo, la depresión, la adicción. Pero el campo de batalla siempre está en la mente y el alma. Y aquí es donde viene el avance. Así como el enemigo construye estos muros invisibles para atraparnos, Dios nos ha dado los medios para derribarlos. No con la fuerza física, sino con su poder. Piénsalo de esta manera. No intentarías combatir un incendio forestal con una manguera de jardín. De la misma manera, no puedes luchar contra la opresión espiritual con soluciones humanas. Necesitas algo mucho más grande. Y eso es lo que Dios nos da. En esos momentos en que el miedo, la ansiedad o cualquier otra batalla espiritual te parece abrumadora, recuerda que no tienes que enfrentarla solo. Dios te ha armado con armas que pueden destruir esas fortalezas. El siguiente paso es saber cuáles son esas armas y cómo usarlas. Pero esta es la clave. Por ahora, las batallas que enfrentamos son espirituales, y la victoria viene cuando peleamos con las armas que Dios ha provisto. Estas batallas pueden ser invisibles, pero son muy reales. Y el poder para vencerlas es igual de real.
A medida que continuemos, le mostraré exactamente cómo funcionan estas armas divinas y qué versículos específicos de la Biblia pueden usarse como su defensa, su ofensiva y su victoria en esta guerra invisible. Primer versículo. Hay un nombre que sacude los cimientos del cielo y de la tierra. El nombre de Jesús. Hechos 4 versículo 12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Piensa en eso. Este nombre no es solo un título o una etiqueta. Es una declaración de la victoria final de Jesús sobre toda fuerza que se oponga a Dios. Imagina estar en un tribunal donde el juez tiene la autoridad final. Una vez que se da el veredicto, nadie puede oponerse a él en un sentido mucho mayor. El nombre de Jesús lleva ese tipo de autoridad. Se extiende sobre todo en el cielo y en la tierra. Los demonios lo saben, por eso Santiago 2 versículo 19 dice, ¿creéis que hay un solo Dios? Haces bien. Los demonios también creen y tiemblan. A lo largo de los evangelios, vemos a Jesús expulsando demonios con solo una palabra. En Marcos 5 versículo 8, por ejemplo, se encuentra con un hombre poseído por muchos demonios. Lo único que dice Jesús es, sal de ese hombre, espíritu inmundo. E inmediatamente la legión de demonios huye. Ese es el poder de su nombre. No es solo que los demonios lo reconozcan. Están aterrorizados por su autoridad. Jesús no tiene que gritar, negociar o luchar. Su sola orden es suficiente para enviarlos huyendo ahora. Aquí está lo increíble: este poder en el nombre de Jesús no está reservado solo para Él. Él nos ha dado esa autoridad a nosotros como sus seguidores. Cuando pronunciamos el nombre de Jesús con fe, estamos declarando la misma victoria sobre las tinieblas que Él proclamó durante su ministerio terrenal. No se trata de pronunciar el nombre como una palabra mágica, sino de invocar la autoridad que proviene de creer en quién es Jesús y en lo que ya ha realizado en la cruz. Imagina que a un soldado se le entregan las llaves de un arma poderosa. Esa arma solo funciona si el soldado cree en su poder y la utiliza correctamente. De la misma manera, el nombre de Jesús es un arma espiritual que se nos ha dado para luchar contra el miedo, la opresión y los ataques del enemigo. Pero debe usarse con fe. Cuando pronuncias su nombre, no solo estás pronunciando una palabra. Estás declarando a las fuerzas de la oscuridad que están derrotadas, que Jesús reina supremo, y que no tienen poder sobre ti. El nombre de Jesús trae luz a las situaciones más oscuras. Cuando te sientas abrumado por la ansiedad, cuando el miedo intente apoderarse de tu corazón, cuando el enemigo susurre mentiras en tu mente, pronuncia el nombre de Jesús. No es solo un recordatorio para ti, es una orden que el enemigo no puede ignorar. Él tiembla ante ese nombre porque le recuerda su derrota. Cada vez que oras en el nombre de Jesús, estás invocando la autoridad de aquel que ya ha vencido a la muerte y al infierno. Así que en esos momentos en los que sientes que te enfrentas a fuerzas que escapan a tu control, recuerda que llevas el nombre que todo demonio teme. Ora con confianza, sabiendo que el nombre de Jesús es tu victoria. La próxima vez que te sientas oprimido o abrumado, pronuncia su nombre con valentía y observa cómo las fuerzas espirituales que te rodean deben doblegarse. La batalla puede parecer feroz, pero el resultado ya está decidido y el nombre de Jesús garantiza la victoria. Segundo versículo: imagínate caminando por un denso bosque rodeado de peligros. Serpientes que se deslizan entre la maleza, escorpiones que se esconden en las sombras. Sin embargo, a pesar de estas amenazas, caminas con confianza porque se te ha dado el poder de pisarlas sin miedo. Esta es la clase de autoridad de la que habla Jesús en Lucas 10 versículo 19 cuando dice, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo». Este verso no solo habla de serpientes y escorpiones literales. Es un poderoso símbolo de la autoridad que Cristo nos da sobre el enemigo, sobre Satanás, los demonios y todas las fuerzas espirituales de las tinieblas. Jesús nos está diciendo que, como seguidores suyos, no estamos indefensos en esta batalla espiritual.
Se nos ha dado una autoridad real para aplastar los planes del enemigo. Ahora bien, ¿de dónde viene esta autoridad? En Mateo 28 versículo 18, Jesús declaró, «Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra». Él es la máxima autoridad, reinando supremo sobre cada rincón de la creación, ya sea el mundo físico o el reino espiritual. Y aquí está lo asombroso, como creyentes, compartimos esa autoridad. Cuando caminas con Cristo, no estás caminando en tu propia fuerza o autoridad, sino en la suya. Piensa en eso. Jesús, que ha vencido al pecado, a la muerte y al mismo Satanás, te ha dado el poder para vencer a las fuerzas de las tinieblas. Esto no es solo una promesa lejana para sus discípulos hace más de 2000 años. Es una realidad para cada creyente de hoy. La autoridad que Cristo te da es para que la uses en tu vida diaria, en tus batallas contra el miedo, la tentación, la opresión espiritual y cualquier plan que el enemigo pueda poner en tu camino. Es como recibir las llaves de un reino. Imagina que un rey te diera la autoridad para actuar en su nombre, para gobernar sobre un determinado territorio con todo el peso de su poder detrás de ti. No dudarías en usar esa autoridad porque sabes que viene del propio rey. De la misma manera, se nos han dado las llaves de la autoridad del reino de Cristo. No luchamos contra el enemigo con nuestra propia fuerza. Luchamos con el poder que Jesús nos ha dado. Esto significa que cuando te enfrentes a batallas espirituales, ya sea luchando contra pensamientos de duda, miedo o tentación, puedes mantenerte firme en la autoridad de Cristo. No necesitas temer los ataques del enemigo porque se te ha dado poder sobre él. Cuando hablas en el nombre de Jesús, cuando ordenas a las tinieblas espirituales que huyan, lo haces con autoridad que viene directamente del Rey de Reyes. La clave está en actuar con fe. La autoridad es nuestra, pero requiere que actuemos con valentía, confiando en que el poder de Dios respaldará sus promesas. No se trata de que seamos fuertes o perfectos. Se trata de confiar en la fuerza y la victoria de Cristo. Recuerda, la autoridad que tienes no es algo que hayas ganado. Es algo que Jesús te ha dado gratuitamente porque le perteneces. Mientras caminas por la vida, recuerda que no eres impotente. Se te ha dotado de autoridad divina para hollar todas las artimañas del enemigo. Así que cuando surja el miedo, cuando te asalte la tentación, cuando la atmósfera espiritual a tu alrededor te parezca opresiva, mantente firme, pronuncia el nombre de Jesús. Ordena a las tinieblas que huyan y confía en el poder que se te ha dado. No eres un simple espectador en esta batalla espiritual. Eres un soldado equipado con la autoridad de Cristo mismo. Camina en ese poder hoy, sabiendo que ninguna fuerza del mal puede oponerse a la autoridad que Jesús te ha confiado. El enemigo puede tratar de atacar, pero con la autoridad de Cristo, usted puede aplastar sus planes bajo sus pies, así como las serpientes y los escorpiones debían ser pisoteados en ese bosque simbólico. Tercer versículo, imagínate en el desierto, solo y vulnerable, rodeado de nada más que interminables extensiones de tierra estéril. Estás físicamente agotado y es entonces cuando viene el enemigo. Al igual que hizo con Jesús, Satanás se presenta, no con un ejército visible, sino con mentiras, tentaciones y medias verdades, con la esperanza de pillarte desprevenido en tu momento de mayor debilidad. ¿Cómo te defiendes? La respuesta se encuentra en la misma forma en que Jesús se defendió a través de la palabra de Dios. En Mateo 4 versículo 4, Jesús declara, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Satanás vino a tentarlo, ofreciéndole el falso consuelo de las necesidades físicas, Jesús no discutió, ni negoció, ni cayó en la desesperación. Simplemente citó las Escrituras. Esas 3 simples palabras, está escrito, fueron suficientes para detener al enemigo en su camino. Jesús nos mostró que la palabra de Dios es mucho más que una colección de escritos antiguos. Está viva, es poderosa y más afilada que cualquier espada de 2 filos. Como dice Hebreos 4 versículo 12, corta el engaño, desenmascara las mentiras y vence las tentaciones. Cada palabra pronunciada por Dios es como un arma puesta en tu mano,
lista para defenderte en las batallas más feroces de la vida. Pensemos en la tentación a la que se enfrentó Jesús en el desierto. Después de ayunar durante 40 días, estaba físicamente débil y Satanás lo sabía. Satanás se le acercó con una tentación que parecía razonable. Convierte estas piedras en pan. Después de todo, Jesús tenía hambre. Pero aquí es donde las mentiras de Satanás son tan peligrosas, a menudo parecen lógicas, incluso atractivas a primera vista. Pero Jesús no cayó en la trampa. En lugar de eso, respondió con la verdad que se encuentra en la palabra de Dios, citando Deuteronomio 8 versículo 3: no solo de pan vivirá el hombre. En ese momento, Jesús demostró que hay algo más sustentador que el alimento físico. La palabra de Dios alimenta nuestra alma, fortalece nuestro espíritu y nos da la sabiduría y el poder para resistir las artimañas del enemigo. Cada tentación que Satanás trajo fue enfrentada con las Escrituras porque Jesús sabía que la autoridad última reside en la palabra de Dios. Por muy persuasivas que pudieran parecer las palabras de Satanás, no eran rivales para la verdad eterna de las Escrituras. Esto es lo práctico cuando nos enfrentamos a mentiras, tentaciones o ataques espirituales. Nuestra primera y mejor defensa es la palabra de Dios. No basta con conocer la Biblia. Necesitamos conocerla profundamente. Necesitamos tenerla tan arraigada en nuestros corazones y mentes que cuando el enemigo venga con sus mentiras, podamos contrarrestarlas inmediatamente con la verdad. Piensa en la palabra de Dios como una espada. Una espada solo es efectiva si el soldado sabe cómo usarla. De la misma manera, la Escritura se vuelve poderosa en nuestras manos cuando la tenemos lista para usar, cuando la hemos memorizado y cuando la hablamos con fe. Cuando te enfrentas al miedo, al desánimo o a la tentación, citar las Escrituras en voz alta es como blandir esa espada en la batalla. Atraviesa las mentiras y la oscuridad, no tiene más remedio que retirarse. Tal vez estés luchando contra la ansiedad y el enemigo te susurre que nunca encontrarás la paz. Puedes responder con Filipenses 4 versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O tal vez sientas que no eres suficiente y Satanás te alimenta con mentiras de insuficiencia. Puedes contrarrestarlo con Filipenses 4. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada palabra de Dios es un arma. Es viva, activa y eficaz para derrotar al enemigo. Pero, como cualquier arma, solo es eficaz si sabemos manejarla. Por eso es esencial memorizar las Escrituras y mantenerlas cerca de nuestro corazón. Cuando memorizas un versículo, te estás equipando para la batalla. Llevas esa espada contigo donde quiera que vayas. Así que la próxima vez que te encuentres en una batalla espiritual, ya sea miedo, tentación o duda, toma la espada. Habla la palabra de Dios. Que sea tu defensa y tu ofensiva. Recuerda que no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deja que su palabra te guíe, te fortalezca y te dé la victoria que ya ha sido ganada a través de Cristo. ¿Cómo usar estos versículos en tu vida diaria? Seamos realistas, la vida está llena de batallas. Algunas son obvias, como las enfermedades físicas o las situaciones estresantes. Pero luego están las batallas que no se ven, las que golpean nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras almas. Miedo, ansiedad, tentación, opresión. Estos son los enemigos invisibles a los que nos enfrentamos cada día. Pero he aquí la buena noticia. Dios no nos ha dejado solos en estas batallas. Nos ha dado las herramientas que necesitamos. Armas espirituales que pueden derrotar a los poderes de las tinieblas. Y estas armas vienen directamente de su palabra. Antes de sumergirnos en cómo usarlas, hay un asunto más profundo que a menudo no se menciona. Muchas veces nuestras luchas espirituales están ligadas al pecado no confesado. Vemos esta conexión en el ministerio de Jesús. En Marcos 2 versículo 5, cuando Jesús cura al paralítico, le dice: Hijo, tus pecados te son perdonados.
Jesús estaba dejando claro que la curación física y la curación espiritual a menudo van de la mano. A veces las luchas que enfrentamos, ya sea enfermedad, miedo u opresión espiritual, son síntomas de problemas espirituales más profundos. Tal vez tenemos un pie atascado en los placeres del mundo y el otro tratando de caminar con Cristo. Ese corazón dividido deja una grieta para que el enemigo se cuele. Así que el primer paso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es como una limpieza espiritual. Es reconocer en que nos hemos equivocado, confesar nuestros pecados y volver a Dios con todo nuestro corazón. Sin este paso, nuestras batallas espirituales pueden parecer un ciclo interminable. Pero cuando nos arrepentimos, no solo estamos pidiendo perdón. Estamos haciendo espacio para que el poder de Dios se mueva en nuestras vidas, removiendo el punto de apoyo que el pecado le da al enemigo. Ahora hablemos de cómo usar los versículos que hemos aprendido en la vida diaria. Imagínese pasando un día normal, pero de repente la ansiedad comienza a aparecer. Tal vez es un miedo al futuro, o tal vez es una ola de duda que te hace sentir abrumado. En ese momento, no solo te enfrentas a una lucha mental, sino a un ataque espiritual. Aquí es donde entra en juego la primera herramienta. Invocar el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es solo una palabra que decimos, es una declaración de autoridad. Cuando el miedo te presione, pronuncia su nombre. Dilo en voz alta. En el nombre de Jesús, le ordeno a este miedo que se vaya. Recuerda lo que dijimos antes. En el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, incluyendo las fuerzas de la oscuridad. Cuando invocas su nombre, le estás recordando al enemigo su derrota. Los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús porque representa su derrota definitiva. La siguiente herramienta es entender la autoridad que tienes como creyente. Jesús dijo en Lucas capítulo 10 versículo 19, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo». Esto no es solo una metáfora. Jesús te ha dado autoridad real sobre las fuerzas espirituales. Cuando la duda o la opresión vengan, puedes caminar en la autoridad que Cristo te ha dado. Habla con confianza, no en tu propia fuerza, sino en la de Él. Tengo el poder para vencer esto, no por quién soy yo, sino por quién es Jesús. Esto es lo que significa caminar en autoridad espiritual. No se trata de pretender que tenemos todas las respuestas o la fuerza por nuestra cuenta. Se trata de estar parados sobre el fundamento de Cristo. Por último, hablemos del uso de las Escrituras como arma. Cuando el enemigo ataca con mentiras, tentaciones o dudas, no tienes que sentarte y aguantarlo. Tienes la palabra de Dios y es más afilada que cualquier espada. Digamos que te enfrentas a una tentación, ya sea volver a caer en un viejo hábito, ceder a la ira o recurrir a algo que sabes que no está bien en ese momento. Cite las Escrituras, diga la verdad en voz alta, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4 versículo 4. Cuando hablas la palabra de Dios, estás usando un arma que el enemigo no puede contrarrestar. Piénsalo así, si fueras un soldado yendo a la batalla, no dejarías tu espada, ¿verdad? De la misma manera, debemos llevar las Escrituras con nosotros todos los días, usándolas como nuestra defensa contra los ataques espirituales. Isaías 54 versículo 17 dice, «Ningún arma forjada contra ti prosperará». Esta es la promesa de Dios. Pero es nuestra responsabilidad blandir esa promesa como una espada. Cuando vengan mentiras, córtalas con la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo utilizas estos versículos en tu vida diaria? Inclúyelos en tus oraciones. Cuando te levantes, ora en el nombre de Jesús, pidiendo su protección y guía. Cuando te enfrentes a un reto, declara tu autoridad en Cristo. Cuando te asalte la tentación, cita las Escrituras como una espada que corta las mentiras del enemigo. Y lo más importante, haz del arrepentimiento una parte habitual de tu vida espiritual. Mantén tu corazón limpio ante Dios para que su poder pueda moverse libremente a través de ti. Las batallas son reales, pero también lo es la victoria que tenemos en Cristo.
Estas armas espirituales no son solo conceptos, son herramientas prácticas que puedes usar todos los días. Recuerda, no estás luchando solo. Dios te ha equipado, y ningún arma formada contra ti prosperará si te mantienes firme en sus promesas. Has llegado hasta aquí, y eso significa que estás decidido a entrar en la victoria que Jesús ya ha ganado para ti. Declarémoslo juntos ahora mismo. Escribe victoria en Jesús en los comentarios de abajo. Ahora tómate un momento para reflexionar. ¿Te has sentido alguna vez oprimido, tentado o atacado espiritualmente? Tal vez el miedo, la duda o la tentación te han agobiado y te has preguntado si realmente podrías superarlo. Pero ahora sabes la verdad. Estás equipado con poderosas armas espirituales, el nombre de Jesús, la autoridad de Cristo y la palabra de Dios. No estás indefenso. Cristo te ha dado todo lo que necesitas para mantenerte firme, luchar y vencer. A medida que avanzas, recuerda esto. La batalla ya está ganada. Cristo derrotó a las fuerzas de las tinieblas en la cruz, y por eso, puedes mantenerte firme en su victoria. Tu papel ahora es empuñar las armas espirituales que Él te ha proporcionado. Cada vez que pronuncies su nombre, cada vez que declares su autoridad y cada vez que cites su palabra, estarás caminando en victoria. No estás luchando solo. Jesús está contigo, y su poder es más que suficiente para superar cualquier desafío que el enemigo te presente. Terminemos con una oración pidiendo la fuerza de Dios mientras caminamos juntos en esta victoria. Padre Celestial, venimos ante ti en el nombre de Jesús, agradecidos por la autoridad que nos has dado en su nombre. Te damos gracias por la victoria que Cristo ya ha ganado sobre los poderes de las tinieblas. Señor, mientras enfrentamos batallas espirituales cada día, ayúdanos a recordar que tu palabra es nuestra arma, que a través de Jesús, tenemos el poder de vencer todas las fuerzas del mal. Fortalece nuestra fe, recuérdanos caminar en la autoridad que nos has dado, y concédenos paz mientras permanecemos firmes en la victoria que ya es nuestra. Gracias por tu protección, tu guía y tu amor en Jesús. Te lo pedimos en tu poderoso nombre. Amén. Ahora avanza en la fe y en la victoria, sabiendo que nunca estás solo en esta batalla. Dios está contigo en cada paso del camino. Si este devocional ha tocado tu corazón, por favor escribe amén. Y no olvides suscribirte, esto nos ayuda y bendice mucho, para poder seguir trayendo más videos para ustedes. Y por favor, haznos saber en la sección de comentarios si deseas que oremos por ti por alguna petición en especial. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén siempre contigo. Hasta pronto.